¿Te has preguntado alguna vez si existe un secreto milenario para la riqueza y el éxito escondido en las páginas de uno de los libros más antiguos y sabios de la humanidad? ¿Y si te dijera que ese secreto fue descifrado y aplicado por uno de los mayores pensadores de la prosperidad moderna, Napoleon Hill? Hace más de 3000 años, un rey extraordinario gobernaba Israel con una sabiduría que asombraba a todas las naciones. Su nombre era Salomón, y su riqueza era tan vasta que la plata se consideraba sin valor en su reino. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Salomón no solo era rico, había descifrado un código universal de prosperidad que trascendía su época. Miles de años después, Napoleon Hill pasaría 2 décadas estudiando a los hombres más prósperos de América, sin saber que estaba redescubriendo los mismos principios que Salomón había aplicado milenios antes. Lo que Hill llamó los secretos de la mente millonaria eran, en realidad, los mismos códigos que habían hecho de Salomón el hombre más sabio y rico de su tiempo. Y si sientes que hay algo más grande esperándote, algo que has estado buscando pero no has podido encontrar, suscríbete ahora mismo, porque lo que estás a punto de descubrir no es teoría, es un código probado que ha funcionado durante milenios. Hoy vamos a revelar este código secreto que conecta la sabiduría ancestral de Salomón con los principios revolucionarios de Napoleon Hill. Prepárate para una jornada fascinante donde la sabiduría bíblica se encuentra con la ciencia del éxito, revelando fórmulas que pueden transformar tu vida financiera y espiritual para siempre. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir hoy puede ser el divisor de aguas que tanto has esperado. La historia que estoy a punto de contarte parece imposible, pero es completamente real. Napoleon Hill, el hombre que entrevistó a Andrew Carnegie, Henry Ford y Thomas Edison, sin saberlo estaba redescubriendo principios que un rey bíblico había aplicado 3000 años antes. ¿Cómo es posible que un rey de la antigüedad y un pensador del siglo XX llegaran a las mismas conclusiones sobre la riqueza? La respuesta es simple pero profunda. Ambos habían descifrado las leyes universales de la prosperidad que gobiernan el universo desde el principio de los tiempos. Cuando Hill escribió "Piense y hágase rico", pensó que estaba revelando secretos modernos del éxito. Pero cada principio que describía tenía un precedente en la vida de Salomón: el propósito definido, la fe aplicada, la mente maestra, la persistencia, la visualización creativa. Todo estaba ahí, codificado en los proverbios y las historias del rey más próspero de la historia. Pero aquí está lo extraordinario. Salomón no heredó su sabiduría ni su riqueza. Cuando se convirtió en rey, era joven e inexperto, pero hizo algo que cambió su destino para siempre. Pidió sabiduría en lugar de riquezas, y esa decisión desató un código que no solo le trajo riqueza ilimitada, sino que estableció principios que seguirían funcionando milenios después. Hill, estudiando los millonarios de su época, descubrió que todos ellos seguían patrones específicos. Lo que no sabía era que estos patrones habían sido documentados por primera vez por Salomón en sus proverbios. El corazón del hombre planifica su camino, pero Jehová endereza sus pasos. Este versículo contiene exactamente el mismo principio que Hill llamaría propósito definido guiado por la inteligencia infinita. La conexión se vuelve aún más fascinante cuando estudiamos las alianzas comerciales de Salomón con la reina de Saba, el rey Hiram de Tiro y otras naciones. Estas alianzas estratégicas son exactamente lo que Hill describiría como mente maestra, la coordinación de conocimiento y esfuerzo entre dos o más personas hacia un propósito definido. ¿Coincidencia? No. Ambos hombres habían tocado las mismas verdades universales sobre cómo funciona la prosperidad. Salomón las vivió como rey. Hill las codificó para el hombre moderno. Pero el código secreto permanece inmutable. Existen leyes específicas que, cuando se aplican correctamente, producen riqueza de manera casi inevitable. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Estas fueron las palabras que cambiaron no solo el destino de Salomón, sino que revelaron el primer elemento del código secreto, que Napoleon Hill redescubriría siglos después. Pero aquí está la clave que la mayoría pierde. Salomón no pidió conocimiento general, pidió sabiduría específica para un propósito definido. Quería gobernar sabiamente al pueblo de Dios. Su petición tenía claridad, especificidad y un propósito mayor que él mismo.
Gil enseñaba que el primer paso hacia la riqueza es tener un propósito definido. Pero cuando estudiamos la petición de Salomón, vemos que él había aplicado este principio de manera perfecta. Sabía exactamente qué necesitaba, por qué lo necesitaba y cómo lo usaría para beneficiar a otros. La respuesta de Dios revela el poder del código. ¿Por cuánto has pedido esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que pediste para ti inteligencia para discernir el juicio? He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. ¿Ves el patrón? Salomón recibió lo que pidió, sabiduría, pero también recibió lo que no pidió, riquezas, porque su motivo era puro y su propósito era claro. Gil describía exactamente este principio cuando hablaba de que la inteligencia infinita responde a propósitos definidos que benefician a la humanidad. Cuando tu propósito trasciende el beneficio personal, activas fuerzas que traen abundancia como efecto secundario. La sabiduría de Salomón no era acumulación de datos, era la capacidad sobrenatural de aplicar conocimiento para crear resultados específicos. Sabía cómo juzgar casos complicados, cómo estructurar alianzas comerciales, cómo organizar la construcción del templo más magnífico de la historia. Gil llamaría a esto conocimiento especializado, organizado y dirigido hacia un propósito definido. El código secreto revela que la riqueza no viene de saber muchas cosas, sino de saber aplicar el conocimiento correcto de la manera correcta en el momento correcto. Salomón había descifrado que la sabiduría definida es el primer escalón hacia la prosperidad ilimitada. El templo de Salomón era una visión imposible. Nunca antes se había construido algo tan magnífico, tan detallado, tan costoso. Requeriría oro, plata, cedros del Líbano, piedras preciosas y la coordinación de más de 150,000 trabajadores durante 7 años. Para cualquier mente lógica, era un proyecto imposible. Pero Salomón tenía algo que Gil identificaría como la fuerza más poderosa del universo: fe aplicada. No, era fe ciega. Era fe con un plan específico, visualización clara y expectativa definida. Gil escribió: la fe es un estado mental que puede ser inducido por autosugestión. Salomón había aplicado exactamente este principio, pero llevándolo a nivel sobrenatural. Cada detalle del templo fue revelado y visualizado antes de que se colocara la primera piedra. La fe de Salomón no solo creía en la posibilidad, visualizaba la realidad completa. ¿Pero cómo financiar un proyecto de tal magnitud? Aquí es donde la fe de Salomón activó lo que Gil llamaría la ley de atracción. Cuando tu fe es específica y tu visión es clara, comienzas a atraer recursos, personas y oportunidades necesarias para manifestar esa visión. La reina de Saba viajó desde los confines de la tierra, no solo para ver la sabiduría de Salomón, sino trayendo oro en abundancia, piedras preciosas y especias aromáticas. El rey Hiram de Tiro proporcionó los cedros más finos. Comerciantes de todas las naciones trajeron los materiales más exóticos. La fe específica de Salomón había magnetizado los recursos necesarios. Gil enseñaba que los pensamientos se convierten en cosas cuando se combinan con propósito definido, persistencia y deseo ardiente. Salomón había aplicado esta fórmula exacta. Su deseo ardiente de honrar a Dios, combinado con propósito definido y persistencia inquebrantable, había manifestado lo imposible. Pero hay algo aún más profundo en el código. La fe de Salomón no se basaba en sus habilidades humanas, sino en su conexión con la inteligencia infinita que Gil describía. Jehová dará la sabiduría. Salomón entendía que su fe lo conectaba con una fuente de recursos y sabiduría que trascendía las limitaciones humanas. Cuando el templo fue completado, la gloria de Dios lo llenó de tal manera que los sacerdotes no podían estar en pie. La fe aplicada había creado no solo una estructura física, sino un portal entre el cielo y la tierra. Este es el segundo elemento del código secreto. La fe específica, aplicada consistentemente, atrae los recursos necesarios para manifestar visiones que parecen imposibles. 2 son mejores que 1, porque tiene mejor paga de su trabajo. Salomón escribió estas palabras, porque había vivido el poder de las alianzas estratégicas que multiplicaron exponencialmente su riqueza e influencia.
Napoleon Hill dedicó un capítulo completo a lo que llamó la mente maestra, describiéndola como coordinación de conocimiento y esfuerzo, en espíritu de armonía, entre dos o más personas, para el logro de un propósito definido. Sin saberlo, Hill estaba codificando exactamente lo que Salomón había aplicado 1000 años antes. Pero la mente maestra de Salomón trascendía las alianzas comerciales típicas. Cada alianza que formaba creaba valor para todas las partes involucradas, estableciendo lo que hoy llamaríamos relaciones ganar. Con el rey Hiram de Tiro, Salomón no solo compró cedros, creó un intercambio continuo donde Hiram proporcionaba materiales de construcción y Salomón proporcionaba trigo, aceite y vino. Ambos reinos prosperaron exponencialmente. Con la reina de Saba, estableció rutas comerciales que conectaron África con Asia, creando flujos de riqueza que beneficiaron múltiples naciones. La visita de la reina no fue solo diplomática, fue la formación de una mente maestra internacional que multiplicó la riqueza de ambos reinos. Hill enseñaba que ninguna mente individual es completa. Salomón había entendido esto profundamente. Rodeó su trono de consejeros sabios, cada uno especializado en diferentes áreas: militares, comercio, construcción, agricultura, asuntos exteriores. Su consejo de la mente maestra le daba acceso a conocimiento especializado que ningún hombre podría poseer individualmente. Pero aquí está el secreto más profundo del código. Salomón entendía que la verdadera mente maestra trasciende las alianzas humanas. El consejo de Jehová permanecerá. Él había formado una mente maestra con la inteligencia infinita misma, recibiendo sabiduría que superaba la capacidad humana normal. Esta alianza divina le permitió tomar decisiones que parecían sobrenaturalmente sabias. El famoso juicio, donde propuso dividir al bebé, no vino de lógica humana, vino de sabiduría que trascendía a él. Entendimiento natural. Hill identificó que los hombres más exitosos siempre tenían consejeros de confianza y aliados estratégicos. Pero Salomón había llevado este principio a nivel máximo: alianzas humanas respaldadas por sabiduría divina. El tercer elemento del código secreto revela que la riqueza verdaderamente exponencial nunca es un logro individual, es el resultado de mentes maestras coordinadas hacia propósitos que benefician a múltiples partes, con la guía de la inteligencia infinita. 7 años. Esa fue la duración de la construcción del Templo de Salomón. 7 años de coordinación perfecta, de superar obstáculos diarios, de mantener la visión cuando los desafíos parecían insurmontables. Pero la persistencia de Salomón no se limitó a un solo proyecto. Fue el carácter que definió todo su reinado. Napoleon Hill identificó la persistencia como el factor de transformación del deseo en su equivalente monetario. Pero cuando estudiamos a Salomón, vemos que su persistencia tenía características que la hacían sobrenatural en su efectividad. Persistencia con propósito divino. Salomón no persistía por terquedad personal. Persistía porque entendía que estaba cumpliendo un propósito que trascendía su propia vida. Estaba construyendo una casa para Dios que bendeciría a generaciones futuras. Persistencia sistemática. Cada día del proyecto tenía planes específicos, metas medibles y progreso documentado. Hill enseñaba que la persistencia sin planes es esfuerzo desperdiciado. Salomón había aplicado persistencia organizada y dirigida. Persistencia flexible. Cuando surgían problemas, y siempre surgían, Salomón adaptaba los métodos, pero nunca el objetivo final. Hill llamaría a esto persistencia inteligente, firme en el propósito, flexible en los métodos. La construcción del templo enfrentó desafíos aparentemente imposibles, como transportar piedras de 20 toneladas, como coordinar 80,000 cortadores de piedra, como mantener la calidad con 150,000 trabajadores. Cada obstáculo requería innovación y persistencia renovada. Pero aquí está el secreto del código. La persistencia de Salomón estaba alimentada por algo más poderoso que la determinación humana. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Él entendía que su persistencia humana debía estar alineada con el propósito divino para ser verdaderamente efectiva. Hill escribió que la persistencia es a la naturaleza humana lo que el carbón es al acero. Salomón había descubierto que cuando la persistencia humana se combina con propósito divino, se convierte en una fuerza irresistible.
Cuando el templo fue terminado, no solo fue la estructura más magnífica de su tiempo, estableció a Jerusalén como centro de peregrinación y comercio durante siglos. La persistencia de Salomón había creado un legado que trascendió su propia vida. El cuarto elemento del código secreto revela que la persistencia verdaderamente poderosa nunca es solo fuerza de voluntad. Es alineación continua entre esfuerzo humano y propósito divino, creando resultados que perduran mucho más allá de nuestro tiempo en la tierra. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de mosto. Salomón no solo escribió estas palabras, las vivió de manera que cambió la economía de su reino y las naciones circundantes. La generosidad de Salomón era legendaria, pero no era impulsiva. Era estratégica, sistemática y estaba basada en su comprensión profunda de lo que Napoleon Hill llamaría la ley del retorno incrementado. Salomón había descifrado que la generosidad genuina activa leyes universales que multiplican la prosperidad. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, él no solo respondió a sus preguntas, le dio todo lo que ella quiso y le pidió, además de lo que Salomón le dio conforme a su real magnificencia. Esta generosidad extraordinaria no empobreció a Salomón, estableció rutas comerciales que multiplicaron su riqueza exponencialmente. Hill enseñaba que es literalmente cierto que puedes tener éxito mejor y más rápido ayudando a otros a tener éxito. Salomón había aplicado este principio de manera magistral. Sus acuerdos comerciales siempre beneficiaban a ambas partes, creando lealtades y alianzas que duraron generaciones. Pero la generosidad de Salomón tenía niveles más profundos que revelan elementos cruciales del código secreto. Generosidad anticipada. Salomón daba más de lo esperado antes de recibir retorno. Con el rey Hiram, envió 20,000 coros de trigo y 20 coros de aceite puro cada año, estableciendo abundancia antes de solicitar los cedros del Líbano. Generosidad sabia. Sus regalos no eran desperdicio, eran inversiones en relaciones que generarían valor exponencial. Cada acto de generosidad fortalecía alianzas que multiplicaban su influencia y recursos. Generosidad sistemática. El templo mismo era un acto masivo de generosidad hacia Dios y el pueblo. Salomón invirtió recursos enormes sin expectativa de retorno monetario directo, pero este acto estableció su reino como centro espiritual y comercial del mundo conocido. Hill identificó que todos los millonarios exitosos eran generosos de alguna manera, pero Salomón reveló algo más profundo. Cuando tu generosidad está alineada con propósito divino, activa fuerzas sobrenaturales que traen retornos que superan cualquier cálculo humano. Dad, y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Este principio que Salomón aplicó no es solo enseñanza moral, es ley económica espiritual. El quinto elemento del código secreto revela que la generosidad estratégica, motivada por propósito noble, activa ciclos de abundancia que se multiplican exponencialmente, beneficiando no solo al dador, sino a todos los que tocan esos recursos. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Salomón había descifrado uno de los secretos más poderosos del universo, el poder creativo de las palabras habladas. Con autoridad y fe, Napoleon Hill dedicó un capítulo completo a la autosugestión, enseñando que las palabras repetidas, con emoción y convicción, programan el subconsciente para atraer las circunstancias necesarias para manifestar esos deseos. Sin saberlo, Hill estaba redescubriendo exactamente lo que Salomón había aplicado milenios antes. Los proverbios de Salomón no eran solo dichos sabios, eran declaraciones de poder que moldeaban la realidad. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Salomón entendía que las palabras sabias no solo comunicaban, creaban, pero el código secreto revela niveles más profundos del poder de la palabra. Palabras de decreto real. Como rey, las palabras de Salomón tenían autoridad legal que transformaba instantáneamente la realidad. Cuando declaraba un juicio, establecía una ley o proclamaba una bendición, sus palabras tenían poder ejecutivo inmediato. Palabras de sabiduría divina. Las respuestas de Salomón no venían solo de conocimiento humano, eran canales de sabiduría sobrenatural. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Palabras de autosugestión exitosa.
Salomón hablaba consistentemente sobre la prosperidad, sabiduría y bendición divina. Sus palabras programaban no solo su propio subconsciente, sino el de todos los que lo rodeaban, creando un ambiente de expectativa positiva. Hill enseñaba que los pensamientos que se mezclan con cualquier emoción constituyen una fuerza magnética que atrae otros pensamientos similares. Salomón había aplicado esto a través de declaraciones que combinaban sabiduría divina con emoción de fe. El famoso juicio donde propuso dividir al bebé disputado no fue solo sabiduría, fue poder de la palabra, aplicado estratégicamente. Sus palabras crearon una situación que reveló la verdad instantáneamente. Cuando dedicó el templo, las palabras de Salomón fueron tan poderosas que la gloria de Jehová llenó la casa. Sus declaraciones no solo describían la realidad, la invocaban. Hill descubrió que todos los millonarios exitosos tenían patrones específicos de habla que reforzaban constantemente sus objetivos y expectativas. Salomón había perfeccionado este arte a nivel sobrenatural. El sexto elemento del código secreto revela que las palabras, cuando se hablan con autoridad espiritual, sabiduría divina y fe genuina, no solo describen la realidad, la crean. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras de Salomón en Eclesiastés revelan una perspectiva sobre la riqueza que Napoleón Hill tardaría décadas en comprender completamente. La riqueza sin propósito trascendente es, en última instancia, vacía. Salomón había experimentado lo que pocos humanos han vivido, riqueza absolutamente ilimitada. Y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Tenía todo lo que él, dinero podía comprar, pero su mayor descubrimiento fue que la riqueza material, sin propósito divino, no satisface el alma humana. Hill llegaría a la misma conclusión después de estudiar tanto millonarios exitosos como a millonarios miserables. Los que habían encontrado verdadera satisfacción eran aquellos cuya riqueza servía a un propósito mayor que ellos mismos. La riqueza de Salomón tenía múltiples propósitos trascendentes. Propósito de adoración. El templo consumió recursos que equivaldrían a billones de dólares actuales, pero estableció un centro de adoración que bendijo a millones de personas durante siglos. Propósito de justicia. Sus recursos le permitieron establecer sistemas judiciales que protegían a los débiles y mantenían el orden social. La riqueza se convirtió en herramienta de justicia social. Propósito de sabiduría. Financió escuelas, bibliotecas y centros de aprendizaje. Su riqueza preservó y expandió el conocimiento humano. Propósito de diplomacia. Sus recursos crearon alianzas pacíficas que evitaron guerras y promovieron comercio internacional. La riqueza se convirtió en instrumento de paz. Hill identificó que los millonarios más felices y exitosos siempre conectaban su riqueza con servicio a la humanidad. Andrew Carnegie construyó bibliotecas públicas. Henry Ford revolucionó el transporte. Thomas Edison iluminó el mundo. Pero Salomón había revelado algo aún más profundo. Cuando tu riqueza está alineada con propósitos divinos, no solo beneficia a otros, te transforma a ti. Más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La reflexión madura de Salomón en Eclesiastés no era pesimismo, era sabiduría refinada. Había aprendido que la riqueza es una herramienta poderosa, pero solo encuentra su verdadero valor cuando sirve a propósitos que trascienden la existencia material. Hill escribió, el dinero sin una mente que lo dirija es impotente. Salomón había descubierto que la riqueza sin propósito divino es no solo impotente, sino potencialmente destructiva. El séptimo elemento del código secreto revela que la riqueza verdaderamente satisfactoria debe servir a propósitos que beneficien no solo al individuo, sino a la humanidad y la gloria de Dios. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Aunque estas palabras fueron dirigidas a Isaías, Salomón había vivido esta promesa y desarrollado sistemas para superar el miedo que Napoleón Hill identificaría como los mayores enemigos del éxito. Hill dedicó un capítulo completo a los 6 miedos básicos, describiendo cómo estos miedos paralizan más sueños que todos los obstáculos externos combinados. Pero Salomón había enfrentado y vencido miedos que habrían destruido a hombres menores. El miedo al fracaso público. Cuando Salomón se convirtió en rey, todo el mundo lo comparaba con su padre David, un guerrero legendario.
Salomón no era militar. Era un joven intelectual enfrentando expectativas imposibles. Su estrategia fue brillante. En lugar de competir en el área de fortaleza de David, pidió sabiduría para crear su propia categoría de liderazgo. El miedo a los recursos insuficientes. El templo requería recursos que superaban el PIB de la mayoría de naciones modernas. Lógicamente, era imposible, pero Salomón había desarrollado lo que Gil llamaría fe aplicada, confianza absoluta en que los recursos aparecerían cuando fueran necesarios. Aparecieron. El miedo al juicio de otros. Las decisiones sabias a menudo parecen locas a las mentes limitadas. Cuando Salomón propuso dividir al bebé disputado, muchos habrán pensado que había perdido la razón. Pero él tenía confianza en la sabiduría que había recibido, independientemente de la opinión popular. Gil identificó que la confianza en principios universales es el antídoto más poderoso contra el miedo. Salomón había desarrollado esta confianza a nivel sobrenatural porque su fe estaba basada en el carácter inmutable de Dios. La fórmula antimiedo de Salomón. 1. Conocimiento de la promesa divina. Jehová dará la sabiduría. Tenía garantía sobrenatural de respaldo. 2. Evidencia histórica. Cada vez que había confiado en Dios, había recibido sabiduría sobrenatural. La experiencia fortalecía la fe. 3. Comunidad de fe. Sus consejeros sabios reforzaban constantemente la confianza en los principios divinos. 4. Acción a pesar del miedo. Salomón actuaba según la sabiduría recibida, incluso cuando las circunstancias parecían contradictorias. Gil enseñaba que el miedo es solo un estado mental y puede ser controlado y dirigido. Salomón había perfeccionado este control porque entendía que su confianza no dependía de circunstancias externas, sino de principios inmutables. El octavo elemento del código secreto revela que la confianza inquebrantable viene de alinearse con principios universales que han funcionado consistentemente a través de la historia, respaldados por la promesa divina de sabiduría para quienes la buscan genuinamente. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Salomón había descifrado uno de los secretos más sofisticados del éxito, el arte del timín perfecto. Napoleón Hill, aunque no usaba terminología religiosa, identificó que los millonarios más exitosos tenían un sentido casi sobrenatural del timín. Sabían cuándo actuar agresivamente y cuándo esperar pacientemente. Sin saberlo, Gil estaba describiendo exactamente lo que Salomón había perfeccionado milenios antes. La paciencia estratégica de Salomón no era pasividad, era preparación activa. Durante los primeros años de su reinado, Salomón no construyó el templo inmediatamente. Primero, estableció la paz con todas las naciones circundantes, desarrolló la economía interna, formó las alianzas necesarias y acumuló los recursos requeridos. Cuando finalmente comenzó la construcción, tenía todos los elementos necesarios en su lugar. Gil escribió sobre la importancia de tener un plan definido antes de actuar. Salomón había aplicado esto de manera magistral. 7 años de preparación para 7 años de construcción. El timín divino opera en múltiples dimensiones. Timín económico. Salomón inició sus grandes proyectos durante periodos de abundancia y paz, cuando los recursos estaban disponibles y los trabajadores no estaban comprometidos en conflictos militares. Timín político. Sus alianzas se formaron cuando las naciones necesitaban estabilidad y prosperidad mutua. No forzó las relaciones, esperó hasta que las circunstancias crearan necesidad mutua. Timín espiritual. El templo se construyó cuando el pueblo de Israel había alcanzado la madurez espiritual para apreciar y mantener una casa tan sagrada. Timín personal. Salomón no intentó grandes empresas hasta que había desarrollado la sabiduría y experiencia necesarias para administrarlas exitosamente. Gil identificó que la oportunidad tiene la costumbre de esconderse en el trabajo duro, pero Salomón había descubierto algo más profundo. Las mejores oportunidades llegan cuando existe perfecta alineación entre preparación personal, circunstancias externas y propósito divino. La paciencia de Salomón era estratégica porque estaba informada por sabiduría sobrenatural. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Él planificaba humanamente, pero permitía que el timín divino refinara sus planes.
Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, no fue coincidencia. Llegó exactamente cuando él había alcanzado el pico de su sabiduría y prosperidad, creando el máximo impacto posible. Su paciencia estratégica había creado el momento perfecto para influencia internacional. Hill enseñaba que la persistencia combinada con el timing correcto produce resultados casi milagrosos. Salomón había perfeccionado esta fórmula porque entendía que existe un ritmo divino en el universo, y alinearse con ese ritmo multiplica exponencialmente la efectividad de cualquier esfuerzo. El noveno elemento del código secreto revela que la paciencia estratégica, guiada por sabiduría divina, permite reconocer y aprovechar momentos de oportunidad máxima que producen resultados desproporcionalmente grandes con esfuerzo mínimo. 3000 años después de su muerte, aún hablamos de la sabiduría de Salomón. Sus proverbios siguen siendo estudiados en universidades de negocios. Su templo sigue siendo el estándar de magnificencia arquitectónica. Su método de resolución de conflictos se enseña en escuelas de derecho. Este es el poder de un legado verdaderamente trascendente. Napoleón Hill buscó crear un legado similar cuando escribió Piense y hágase rico. Quería que sus principios siguieran ayudando a las personas mucho después de su muerte. Sin saberlo, estaba siguiendo exactamente el patrón que Salomón había establecido: crear valor que trascienda el tiempo. El legado multidimensional de Salomón. Legado de sabiduría. Los proverbios contienen principios de vida, negocios y relaciones que siguen siendo relevantes hoy. El hierro se aguza con el hierro, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Este principio de mejora mutua es fundamental en el networking moderno. Legado de prosperidad. Las rutas comerciales que estableció duraron siglos. Las alianzas que formó crearon periodos de paz y prosperidad que beneficiaron a múltiples generaciones. Legado de innovación. Sus métodos de construcción, organización y administración se convirtieron en modelos para civilizaciones futuras. Legado de justicia. Sus sistemas judiciales establecieron precedentes legales que influenciaron el desarrollo del derecho occidental. Hill identificó que los millonarios más exitosos siempre pensaban en términos de legado. Andrew Carnegie financió más de 2.500 bibliotecas públicas. John D. Rockefeller estableció universidades y fundaciones médicas. Todos entendían que la riqueza verdadera se mide por el impacto duradero. Pero Salomón había revelado el secreto más profundo del legado. Debe estar alineado con propósitos eternos para ser verdaderamente duradero. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Su reflexión en Eclesiastés muestra la madurez de su perspectiva. He visto todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. La riqueza material es temporal, pero el impacto en vidas humanas y el avance de propósito divino trascienden el tiempo. El 10º elemento del código secreto revela que el legado verdaderamente duradero se construye alineando la prosperidad personal con propósitos que benefician a la humanidad y glorifican a Dios, creando valor que perdura mucho más allá de nuestra existencia física. Llegamos al momento que has estado esperando, la revelación completa del código secreto de Salomón, que Napoleón Hill redescubrió y aplicó para transformar millones de vidas. Este código no es teoría, es una fórmula probada durante milenios que produce prosperidad cuando se aplica correctamente. El código completo revelado. Elemento 1. Sabiduría definida. Como Salomón pidió sabiduría específica para un propósito claro. Tú debes tener claridad absoluta sobre qué quieres lograr y por qué. Hill lo llamó propósito definido. Elemento 2. Fe aplicada. La fe de Salomón no era esperanza pasiva. Era convicción activa que visualizaba resultados específicos y actuaba como si ya fueran realidad. Hill lo identificó como fe combinada con visualización. Elemento 3. Mente maestra. Salomón nunca trabajó solo. Formó alianzas estratégicas que multiplicaron su capacidad. Hill codificó esto como coordinación de esfuerzos hacia objetivos comunes. Elemento 4. Persistencia alineada. La persistencia de Salomón estaba respaldada por propósito divino, haciéndola inquebrantable. Hill enseñó persistencia, pero Salomón reveló su fuente sobrenatural. Elemento 5. Generosidad estratégica. Salomón daba más de lo esperado, activando ciclos de abundancia que multiplicaban exponencialmente. Hill identificó esto como la ley del retorno.
incrementado. Elemento 6. Poder de la palabra. Las declaraciones de Salomón creaban realidad porque combinaban autoridad, sabiduría y fe. Gil lo llamó autosugestión, pero Salomón reveló su poder creativo. Elemento 7. Riqueza con propósito. La prosperidad de Salomón servía a objetivos que trascendían él. Beneficio personal. Gil identificó que los millonarios más exitosos siempre conectaban riqueza con servicio. Elemento 8. Confianza en principios. Salomón actuaba con confianza absoluta porque estaba alineado con leyes universales inmutables. Gil enseñó confianza en principios de éxito. Elemento 9. Timín divino. Salomón sabía cuándo actuar y cuándo esperar, maximizando resultados. Con esfuerzo mínimo. Gil identificó la importancia del timín en los negocios. Elemento 10. Legado eterno. Salomón construyó valor que trasciende el tiempo porque estaba alineado con propósitos eternos. Gil buscó crear impacto duradero. La fórmula integrada. Sabiduría definida y fe aplicada y mente maestra de persistencia alineada y generosidad estratégica más. Poder de la palabra y riqueza con propósito y confianza en principios y timín divino y legado eterno. Igual a prosperidad sobrenatural. Este código ha funcionado durante 3000 años porque está basado en leyes universales que nunca cambian. Salomón lo vivió, Gil lo codificó y ahora tú puedes aplicarlo. El código secreto no es solo para acumular riqueza, es para crear prosperidad que bendice, trasciende y perdura. Hemos llegado al final de nuestra jornada extraordinaria por el código secreto de Salomón, revelado por Napoleón Hill. Pero para ti, esto no es un final. Es el comienzo de una nueva era de prosperidad basada en principios que han funcionado durante milenios. Todo lo que hemos compartido hoy no son conceptos abstractos. Son elementos de un código probado, que transformó a un joven inexperto en el hombre más sabio y próspero de su tiempo, y que Napoleón Hill redescubrió para crear millonarios en la era moderna. La pregunta ahora no es si este código funciona. La historia lo ha demostrado repetidamente. La pregunta es si tú tienes la sabiduría para aplicarlo y la fe para perseverar hasta ver los resultados. En este momento, sientes algo moviéndose en tu espíritu. Es el reconocimiento de que has encontrado algo auténtico, algo que puede cambiar tu vida para siempre. No ignores esa confirmación interna. Si este mensaje ha encendido una nueva esperanza en tu corazón, compártelo con alguien que necesita descubrir estos principios atemporales. Dale like si sientes que tu perspectiva sobre la prosperidad ha sido transformada para siempre. Y suscríbete porque tengo más revelaciones sobre cómo los grandes de la historia aplicaron estos códigos secretos. En los comentarios, quiero que me digas, ¿cuál de los 10 elementos del código de Salomón resonó más profundamente contigo? Tu respuesta podría inspirar nuestro próximo video. Recuerda, el código secreto de Salomón no es solo sabiduría antigua, es tu mapa hacia la prosperidad sobrenatural. Comienza a aplicarlo hoy y prepárate para ver cómo 3000 años de sabiduría probada transforman tu realidad. Hasta el próximo video y que la prosperidad de Salomón sea también la tuya.